llegar. Exactamente, ya está conectado el senador, según entiendo, ¿verdad? De la circunscripción número 6. ¿Cómo está, senador? Bienvenido a La Voz de los que Sobran, tanto tiempo que no nos veíamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gusto en saludarles. Sí, siempre es un agrado conversar. Estábamos ahí analizando lo que le pasó a la diputada Pizarro, que la pusieron muy descontextualizada en una... Yo me acordaba que usted también fue, o es todavía, de la Comisión de Derechos Humanos. No, hasta el periodo anterior me tocó estar en la Comisión de Derechos Humanos, fui presidente un año, pero Claro. ahora en este nuevo periodo le cedimos el cupo a Fabiola Campillay. Ella entró por la bancada Pro Dignidad. Yo estoy en otras comisiones, medio ambiente, recursos hídricos, pero sí me tocó estar 4 años ahí en la Comisión de Derechos Humanos, además en pleno contexto del estallido social también, Sí, po. Y es todo aquello. bien como vergonzoso lo que pasó ahí. Le ponen su foto, ponen una frase y no la dijo ella. Es como, ya es de verdad lo más... yo digo que está al borde de la mentira. Porque pueden decir que fue un error, pero desde ayer que está esperando que lo cambien. Sí, lamentablemente hay sectores de la derecha, digo sectores porque no quiero meterlo a todos en el mismo saco, pero que utilizan la Comisión de Derechos Humanos en esta lógica de ensuciar el debate, de poner en esta trinchera, digamos, sobre todo los sectores más pinochetistas, diría yo, eh, frente a los sectores de izquierda, ¿no? Como, Claro. y meten temas, por ejemplo, en el Senado nos pasó mucho, meter el tema de Venezuela, de violación a los derechos humanos en otros países y omitir o mirar para el techo con las violaciones a los derechos humanos acá en Chile. Y tratan de ensuciar el debate. Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos muchas veces ha perdido prestigio justamente por este tipo de dinámicas que se dedican algunos parlamentarios de derecha, sobre todo la derecha más pinochetista, de ensuciar. Es como que a ellos les incomoda que exista esa comisión, no quisieran que exista y tratan de ensuciar el debate o desviar los temas centrales que debe abordar una Comisión de Derechos Humanos, que es monitorear, supervisar, estar encima de las violaciones a los derechos humanos, tanto del pasado como del presente. Senador, hay una paradoja interesante. Puede ser que a usted le toque cerrar el Senado. Que sea parte de ese grupo de últimas personas que van a estar en esta Cámara, ¿verdad? ¿Qué le parece lo que está pasando? La idea de cambiar por una Cámara territorial, o usted era más parte de la unicameralidad. ¿Cómo ve lo que está sucediendo ahí en la Convención Constitucional? Yo sé que usted es parte del poder constituido y no corresponde ninguna presión, pero el análisis de lo que está sucediendo. Sí, mira, yo recordaba la campaña del 2017, cuando a mí me tocó ir y salí elegido senador. Nosotros en ese momento con Beatriz Sánchez, en el programa de Beatriz Sánchez, una de las prioridades programáticas era una asamblea constituyente, y haciendo las bajadas, uno de los temas que planteábamos era la unicameralidad. Eso fue un compromiso de todo el Frente Amplio, y yo como candidato al Senado era como, me preguntaban, bueno, pero ¿y cómo es esto de que tú estás a favor de la unicameralidad pero vas al Senado? Bueno, Claro. efectivamente queremos hacer nosotros o empujar los cambios también desde las instituciones y desde todos los espacios, digamos. Y claro, en ese momento no teníamos en perspectiva, estamos hablando del 2017, inicio del 2018, no teníamos en perspectiva que venía un estallido social tan encima, ¿no? En octubre del 2019, y todo lo que derivó el proceso constituyente y cómo se abre la oportunidad dentro del gobierno de Piñera de un proceso constituyente. Y ahí nosotros fuimos muy claros desde el inicio, en la campaña del proceso constituyente dijimos estamos a favor de la unicameralidad, e incluso algunos dijimos también, ese fue un debate abierto que no se terminó de zanjar, que éramos partidarios de transitar hacia un sistema parlamentario, es decir, unicameralismo con sistema parlamentario. Es decir, terminar con esta institución del presidente de la República tal cual la conocemos, y además en Chile el hiperpresidencialismo. Claro. Ahora, esas dos ideas no concitaron el acuerdo de los 2/3 en el fondo que se requieren en la constituyente, y por tanto hubo que buscar mecanismos intermedios, negociación, para llegar a una fórmula que es la que tenemos hoy día, que es la que se aprobó, por lo menos la arquitectura gruesa, ¿no? Que es, se mantiene el presidencialismo más atenuado, pero se mantiene la institución del presidente de la República, incluso con reelección,
una Cámara, un Congreso de Diputados y Diputadas que va a tener de carácter política, ¿no? De carácter política y con elección proporcional, y además de carácter paritario, plurinacional, que va a tener más poder, como existe en muchos países del mundo. El Congreso de Diputados y Diputados es el que tiene más poder político, la iniciativa, el contrapeso con el Ejecutivo, etcétera. Y una Cámara, que ahí es el cambio del Senado, es el fin del Senado tal cual lo conocemos hoy, y cambia a una Cámara de las regiones, con Claro. representación de las regiones en igualdad de representantes, digamos, independiente de la población que tengan, ¿no? Y con otras atribuciones, con otras funciones, ¿no? Y bueno, lo de las funciones que va a tener o las atribuciones que va a tener está en discusión, porque entiendo, si no me equivoco, hasta el día de hoy hay plazo para presentar indicación y por tanto esto es noticia en desarrollo porque se tiene que discutir en la Comisión de Sistema Político y bueno, y ahí llegarán a un acuerdo y se votará en el Pleno qué atribuciones va a tener. Unos dicen que tenga menos, otros dicen que tenga más, etcétera. A mí lo que me interesa, más que pelear cuántas atribuciones tener, es que el sistema político que se esté diseñando para el futuro, porque estamos hablando de una constitución que esperemos dure 30 años, 40 años, ¿no? Esa es como la perspectiva a largo plazo de una nueva constitución, es que tenga coherencia, que tenga consistencia interna, ¿no? Y si Chile, o sea, si la convención ya ha ido dando pasos hacia un Estado regional, ¿no? Un Estado social y democrático de derecho, un Estado plurinacional, un Estado ecológico, intercultural y además regional, bueno, que eso se traduzca en la institucionalidad política y entonces que exista una Cámara de las Regiones que tenga incidencia en los temas de las regiones, ¿no? Que no sea O decorativa. sea, ¿le pareció bien si la va a tener, idea de tener esta Cámara Territorial en vez de tener una unicameralidad, digamos? a ver, insisto, yo era partidario de la unicameralidad, pero dado que no hubo consenso, Ajá. me parece que es una buena opción de salida y que además tuvo más de 2/3 de apoyo. Entonces, me parece que hay que seguir profundizando ahí. Es un punto Y de una claro, convención. Cuando uno quiere, y yo estoy completamente de acuerdo con el senador, el Sí, problema sí, yo acá también. es que uno tiene cosas que uno quiere algo como yo también, parlamentario, unicameral, perfecto, eso es el modelo ideal que yo tengo en la cabeza, no está dentro del sentir de la mayoría de personas que están en la convención, entonces uno abre a otras alternativas. Claro. Hay cosas que son inaceptables y uno tiene que pelear cómo poner una línea roja. ¿Cuál es la línea roja? Que no queremos una continuación de la Constitución de 1980. Entonces, no a un bicameralismo con un Senado como simétrico, con los mismos poderes, porque es un bloqueo al sentir popular. Pero hay distintas formas. Hay formas bicamerales que no son una repetición de la Constitución de 80. No es la visión que yo tengo, y yo comparto con Juan Ignacio en eso, pero sería absurdo encerrarse y decir, no, yo quiero mi modelo y nada más. Claro, Eso no es si no, democracia. pasa... Eso es poco amarillo. Es curioso que los amarillos que se creen todos moderados, dialogantes, ellos sí insisten en su punto y no están dispuestos a ceder en absolutamente nada. Pero acá vemos, es que es la real actitud democrática es la de Juan Ignacio. Es decir, sí, perfecto, entonces abrimos a esto. A ver las distintas oportunidades y realmente, bueno, yo al final, después de reflexionarlo, mi conclusión final es que el sistema parlamentario requiere de muchos submecanismos para hacerlo funcionar bien. Y habría que conseguir apoyo de 2/3 para cada uno de esos submecanismos, porque un parlamentarismo mal diseñado es muy peligroso. Y el problema es para pasar todo el diseño de joyería complejo. para lo que... Además, como no iba a sociedad, pasar. tampoco, o sea, la legitimidad que tienen los partidos políticos, convengámosla, no es la mejor. Entonces, para hacer un parlamentarismo era complejo, me imagino, ¿no? ¿Qué piensa usted ahí, senador? Sí, uno de los requisitos de los parlamentarismos que funcionan en el mundo, la experiencia comparada, es un sistema de partidos fuerte, ¿no? Un sistema de partidos fuerte, donde hay bloques, donde hay alianzas y esas alianzas generan un acuerdo de gobernabilidad desde el Parlamento, se elige el primer ministro, etcétera, y donde no hay, que creo que es un tema a reflexionar para Chile, Sí, hay mecanismos de salida a las crisis, porque por ejemplo un gobierno puede entrar en crisis, cae el primer ministro, pero no se genera un trauma, sino que el mismo sistema político resuelve cómo seguir, el reemplazo, el quien queda a cargo del Ejecutivo, etcétera, ¿no? Entonces, eso en Chile, dado el sistema de partidos que tenemos hoy día, de desprestigio, de baja evaluación, pero además de un multipartidismo muy fragmentado,
el riesgo de dar gobernabilidad democrática, digamos, ¿no? Es alto, porque el sistema está muy fragmentado. Entonces, ese sería uno de los elementos a corregir. Y por eso es que no hubo consenso. Y me parece, esta opción de salida me parece bien, me parece interesante. Es una innovación. No sé si existen muchos países con este sistema de presidencialismo atenuado con bicameralismo asimétrico y Cámara de las ¿Existe? Regiones. Ahí Es una Hassan innovación. puede iluminarnos mejor. ¿Cómo? ¿Es una innovación chilena, como dice el senador? Esto de presidencialismo atenuado con el bicameralismo asimétrico. Y Cámara de las Regiones, digamos. Claro, que esta Que ahora, cámara- en esa formulación, a ver, los senados, las segundas cámaras, en todo el mundo son inicialmente instituciones aristócratas. ¿Ya? Porque al final eso es senado, del senex en latín, que es el hombre Claro, viejo, el hombre viejo. viejo que tiene más experiencia que el otro. Bueno, ahora que Senior. son tan jóvenes, así, Claro. hasta Juan Ignacio está, porque la definición formal Juan de... Ignacio, ¿qué edad tiene usted? ¿Le puedo preguntar? Sí, tengo 43. Mira, El problema es menor que yo. Soy- Esto es el problema de las Soy de definiciones. los más jóvenes. del Bueno, Senado. no, pero la definición formal de joven es cualquier persona menor que uno y la definición Entonces, formal de joven. viejo es cualquier persona mayor que uno. Es joven para mí, viejo para ti. Bueno, es que hay que ver ahora que han entrado tantos jóvenes a la Cámara Baja, está cumpliendo finalmente con la expectativa. Pero en todo el mundo son así, como instituciones que tienen origen aristócrata y después van cambiando hasta distintos tipos de formulación representativa. Hay uno muy fuerte territorial. Es cierto que existen cámaras de regiones, el ejemplo obvio Estados Unidos, ¿cierto? Donde hay representación en la Cámara Baja por población. ¿Ya? California con 40 millones de personas tiene entonces mucho más congresistas que Nevada con una población así, Claro. 200.000 personas. Pero, no, Nevada, ya, si Pero uno igual, compara... en Nevada debe ser poca gente Sí, comparado, digamos, con California. Exactamente. Y después, pero en el caso de del Senado, son 2 para California y 2 para estos que tienen menos de 1 millón de personas. Entonces tiene esa cuestión, pero la idea es porque son comunidades que tienen igualdad de representación. El problema es que cuando uno tiene esa territorialidad como requisito de representación, genera un problema porque muchas veces se sobrerepresenta comunidades rurales, mucho más conservadores por la falta de recursos de grupos más subordinados que pueden llegar a las grandes ciudades. Claro. Pero les cuesta mucho llegar a las zonas rurales porque ahí no cuesta mucho más. Como para comunicar a cada uno de esos Es interesante porque, bueno, aquí todavía no sabemos bien cómo va a ser, pero como tienen que ser representantes de una asamblea territorial, yo creo que eso le podría dar legitimidad y ser menos riesgoso lo que tú dices. Y lo que dice Juan Ignacio es muy cierto, que eso es una innovación chilena en el sentido que se está buscando dar a esa Cámara de Regiones una influencia no en temas nacionales. El desastre del Senado estadounidense y todas esas cámaras territoriales a nivel nacional es que Perfecto. tienen un poder en cosas que no tienen nada que ver con la descentralización. Ven temas nacionales y hay los sectores conservadores bloquean. Pero si tienen que ver con cosas que son de ellos. Por eso la descentralización es súper importante, pero la descentralización del Ejecutivo. Las decisiones de Aysén sobre sus propias cosas deben ser decisiones de personas en Aysén, pero no una decisión a nivel nacional de cómo funciona el sistema de pensiones, por ejemplo. Perfecto. Ahí es la diferencia y eso es la innovación chilena que se está tratando de negociar y entonces se queda una nueva segunda cámara que no es el nuevo Senado. Así que como súper... Así es. Me parece Sí, muy y yo- interesante. Tal vez una reflexión sobre esto, que lo he dicho en otros medios, pero lo creo genuinamente, que en el fondo uno en este proceso de cambios que está viviendo Chile, un proceso constituyente histórico, primera vez en la historia que estamos discutiendo una nueva constitución democrática, con un órgano paritario, con pueblos originarios con derecho a voz y voto, con representantes de las regiones, del mundo social, de los independientes, etcétera. Creo que la actitud me parece que tiene que ser de desprendimiento del poder propio, de desapego al poder y a los privilegios propios, en todos los sectores, y en este caso los incumbentes, los senadores, y estar abierto al proceso de cambio, confiar en la autonomía del proceso constituyente, confiar en la regla democrática de los 2/3, de los acuerdos que hay que llegar de 2/3, que no es fácil, con la diversidad que hay y las negociaciones, etcétera.
y apoyar el proceso de cambio. Si eso implica ceder poder, eso implica que tu periodo termina antes de lo que tú esperabas, o que tu carrera política como senador, que querías reelegirte, etcétera, bueno, cambian las reglas del juego, bueno, hay que estar disponibles porque estamos en un proceso de cambio que es histórico y que es completo. Esto le va a pasar también al mundo empresarial, tiene que ceder poder el mundo empresarial. Esto le va a pasar a distintos actores. A propósito del centralismo y la descentralización, las regiones tienen que ir adquiriendo gradualmente más poder. Eso implica que Santiago debiera tener menos poder. Bueno, y así, ¿no? Entonces, me parece que ese es, la histórica exclusión de los pueblos originarios, que ni siquiera eran reconocidos en la Constitución su existencia. Y hoy día queremos que tengan derecho a voz y voto. O sea, ya lo tienen en la constituyente, pero queremos que lo tengan también en el sistema político y que incidan y que tengan autonomía territorial, etcétera. Eso implica que van a haber sectores que tradicionalmente se creían patrones de fondo, dueños de territorios, caudillos, etcétera, y que tienen que ir cediendo poder. Entonces, me parece que la actitud debe ser esa y no la de la defensa corporativa de mi poder, mis privilegios, mi pega. Exacto. Lo quiero llevar para allá, sí, senador. Pero antes voy a leerle algunos comentarios que del público. Eduardo Enrique Carvajal dice: lamentablemente se convirtió en una cámara de caciques de la élite oligárquica, se refiere al Senado. Cecilia de Lira dice: el problema no es el Senado, sino quienes lo conforman. En buena, no por el senador Latorre, dice, sino por los otros apernados. Dice Eduardo Hidalgo, dice: los senadores demócratas deberían condenar la prensa de derecha que miente. Hagan algo, don Juan Ignacio. No se puede normalizar la guerra sucia. Fabiana Sea dice: la prensa empresarial siempre miente con titulares y en mayúsculas, tratando que llegue a todos, pero las disculpas y aclaraciones son en letra chica y lo más escondida posible, solo para cumplir legalmente. Ayer, a propósito de lo que usted está diciendo, hay varios incumbentes, es decir, senadores o ex senadores, especialmente del Partido Socialista, a los cuales se les acusó de estar presionando a los convencionales constituyentes. Y ayer hubo un escándalo importante, a ver si le podemos poner sonido en la Convención Constitucional, nuevamente con senadores con convencionales del Partido Socialista, quienes se negaron a lo que está a nacionalizar algunos minerales. No, más bien es el informe completo de la Comisión de Medio Ambiente. Sí, pero ahí estaba, y de hecho salieron los trabajadores de inmediato, los trabajadores del cobre, a decir que les parecía que los convencionales constituyentes del colectivo socialista usaron palabras bien fuertes, como que estaban traicionando la memoria de Allende al no aceptar que se nacionalizaran ciertos minerales en este informe de la Comisión de Medio Ambiente. Hay dos posturas, ¿no? Por un lado estaba la postura de quienes dicen que el informe era deficiente, y por otro lado también que les gritaron traidores ayer, ahí delante de todos. No sé qué le pareció a usted, senador, si eso también, de repente pasan cosas parecidas en el Congreso, se pelean, ¿verdad? Pasan cosas como esa. No sé qué le parece a usted lo que sucedió ayer ahí en la convención. Digamos que nos ayudan mucho a limpiar la política y su imagen, digamos. Sí. A ver, yo diría un par de reflexiones, porque sinceramente no alcancé a estudiar el fondo del asunto. O sea, sé que se rechazó el informe, vuelve a la comisión, o sea, no es la última instancia, sino que vuelve a la comisión. Creo que ya es segunda vez, si no me equivoco, que se rechazan aspectos que son aprobados en la comisión, que vienen con mucha fuerza, sobre todo de los colectivos ecoconstituyentes, que yo genuinamente creo que la constitución que estamos escribiendo en pleno siglo XXI y en pleno contexto de emergencia climática y ecológica debe tener un componente central ecoconstituyente, digamos, ¿no? Estoy a favor de aquello, pero al mismo tiempo implica, insisto, en la regla de los 2/3, implica llegar a acuerdos al pleno. O sea, no sacas nada con aprobar en una comisión algo que te parece muy bien, muy bonito, pero que después no va a tener los votos en el pleno. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo también. Dicho eso, desconozco si acá hubo por parte del colectivo socialista un compromiso previo y después lo desconocieron.
o Es se un dieron poco vuelta. lo que dicen Desconozco, algunos convencionales, claro. o creo que habría que integrar más en el contenido específico y bien cuál sería también la apuesta, porque si es corregir el texto que viene o es mejorarlo, etcétera, bueno, también están en su derecho de decir que vuelva a la comisión para volver a intentar un texto que genere mayor consenso. Eso es parte del proceso democrático. Yo digo, a ver, acá pueden haber diferencias políticas de fondo o de forma, pero no me gusta, lo digo sinceramente, no me gusta esta lógica de como estas funas que se dan o estas descalificaciones que se dan, sobre todo en una etapa, o sea, no me gustan en general, ¿no? Yo prefiero poner el punto en las ideas, en los argumentos, más que en la descalificación, eso en general, como en la política, pero además en esta etapa tan sensible que estamos en el proceso constituyente, donde hay toda una campaña de desprestigio muy fuerte por parte de sectores de la derecha que no quieren cambios. Estamos en la etapa final, la Sí, po. última, la recta final, el plebiscito es el 4 de septiembre, o sea, estamos en la última etapa, y yo diría que hay que cuidar las alianzas, por decirlo así, frágiles, entre los colectivos que son diversos, que dan la posibilidad de los 2/3. Estoy hablando del colectivo de los independientes no neutrales, del colectivo socialista, del Frente Amplio, del PC, de los movimientos sociales, de los escaños reservados, o sea, tú ahí vas generando los 2/3 y también de sectores de derecha que a veces se van sumando, en algunas sí, en otras no, etcétera. Entonces, creo que ese clima hay que cuidarlo, porque esto implica que hay que seguir conversando, hay que seguir buscando puntos de encuentro hasta el final, digamos, ¿no? Porque de lo contrario, te puedes quedar en tu trinchera, de decir, mira, yo estoy en lo correcto, pero obtuve, no sé, 90 votos y necesitaba 103, digamos, ¿no? Claro. Y puede finalmente quedar para la galería, decir, mira, mi redacción es la mejor, es la ideal, pero no obtuvo los 2/3. Entonces, ahí mi invitación sería como a bajarlo, poner paños fríos, bajar los cambios, volver a conversar, buscar puntos de encuentro, si es necesario cambiar interlocutores, pero no ayuda, porque en el fondo puede generar ahí ¿Comparte esa mirada, Hassan? Totalmente. Es que Sí. es curioso, como al final, estoy siendo súper bullying acá, pero es como el rol del Senado, en la mejor interpretación, es personas mayores con experiencia que dicen a los Claro. jóvenes que gritan, Exacto. confiemos en conversar y dialogar. Está en su voluntad y disponibilidad para conversar el fin del Senado, está demostrando ser el mejor del Senado. Mira, la Realmente. Confederación del Cobre no fue muy tranquila, digamos. Y mandaron un comunicado que dice, ante el rechazo que se ha producido en la Convención Constitucional, voy a tratar de resumir lo que más pueda, de consignar expresamente el dominio estatal sobre recursos mineros de Chile. Como Confederación de Trabajadores del Cobre, nos llama poderosamente la atención y nos impacta dolorosamente el hecho que, habiéndose demostrado con datos concretos que toda la campaña de la industria minera respecto a la pérdida de empleo, debacle económica y desfinanciamiento del Estado que se produciría al renacionalizar el cobre es completamente falsa, los convencionales constituyentes del colectivo socialista hayan decidido rechazar en la nueva constitución la nacionalización de nuestros recursos mineros. Y yo como país cerrando, yo sé que se tiene que ir, senador, discúlpeme que le haga tantas no, preguntas, pero es tengo unos minutitos. básicamente, quiero saber si a usted qué le parece eso, si se deberían renacionalizar recursos como el cobre, por un lado, y si esto deja fuera lo del royalty minero o podría seguir adelante. Ya, son varios niveles. A ver, vuelvo como a mi postura personal de lo que a mí me gustaría. Y lo hemos discutido Exacto. con Hassan antes en proceso de campaña, en lo programático. Eh, con el cobre, yo soy partidario de que el Estado de Chile tenga mayor propiedad de lo que hoy día tiene, ¿no? Por un lado, pero también soy partidario de empresas mixtas y de inversión privada en el cobre. Yo soy partidario de aquello. Eh, no así en el litio. Yo creo que sí hay que nacionalizar, por ejemplo, el litio. Lo hemos hablado en términos de las posibilidades que da el litio de encadenamientos productivos, de innovación, desarrollo, etcétera. Y sí soy partidario de aumentar significativamente la recaudación fiscal, royalty u otros mecanismos tributarios respecto de la gran minería. O sea que el Estado hoy día está siendo muy generoso con las transnacionales y le está regalando, en el fondo, miles de millones de dólares, si uno lo mira acumulado en varios años, a las grandes transnacionales. Ahora, el royalty es una ley, o sea, el royalty no tiene por qué quedar
constitucionalizado, porque es una ley simple, Claro, incluso de hecho con un quórum bajo, sino que tiene que traducirse en cuál es el grado de soberanía que el Estado de Chile tiene sobre sus recursos naturales y por tanto las posibilidades de aumentar royalty y ponerse a la altura incluso de otros países mineros que tienen royalty efectivo, verdadero, digamos. Chile ni siquiera tiene un royalty como la gente. Entonces, son discusiones en distinto nivel. A mí, yo soy partidario de avanzar hacia una mayor soberanía, un mayor control del Estado, de abrirse un Estado moderno con empresas mixtas, con inversión privada, pero con reglas públicas, ¿no? De subir estándares también ecológicos, a propósito, y del lobby que hace la industria minera, que eso es cierto, la presión que hace a propósito de una ley como la ley de glaciares, que lleva años discutiéndose en distintos, Bachelet 2, Piñera 2, pasó todo ese periodo y no se logró sacar una ley de glaciares que proteja a los glaciares por el lobby minero, que es una aberración en pleno siglo XXI en la escasez hídrica que nos encontramos, crisis climática y ecológica, que Chile no tenga una ley de protección de glaciares como sí la tiene Argentina, por ejemplo, al ladito. Claro. Entonces, en ese tipo de cosas, claro, la Constitución debería habilitar procesos de cambio, pero luego dejar que el sistema político, legislativo y las políticas públicas vayan aterrizando todas estas políticas. Ahora, de que existen intereses, existen presiones, existe lobby en el Congreso y me imagino en la Convención Constitucional también, obviamente, porque estás tocando intereses muy poderosos, de muchos recursos y están muy pendientes de lo que se va aprobando. Por ejemplo, a propósito de la inapropiabilidad del agua como bien natural común. En Chile tenemos un mercado del agua y unos usurpadores de agua, un saqueo del agua, acá en la región de Valparaíso, brutal, que les ha acomodado 40 años desde la dictadura hasta ahora, y un cambio estructural obviamente cambia su negocio. Claro, ¿no? Y, o sea, salieron con cosas tan absurdas como que no se van a poder vender helados de agua, o sea, de verdad que el debate ya no tenían que hacer, digamos, para poder... y luego salen con cosas pero que son realmente de una bajeza intelectual y de una deshonestidad impresionante. Pero bueno, este debate todavía le queda y esperamos que se dé de una manera más tranquila, ¿verdad? Y más claro. Vuelve a la comisión. Exacto, vuelve a la y comisión. hay oportunidad para seguir conversando. Tranquilicemos a la población. Yo por eso se lo preguntaba, para que tranquilicemos. Todavía se pueden hacer cosas, nada está abandonado. Hay muchas cosas que se pueden hacer por ley todavía. Entonces creo que hay que tranquilizarse un poco, tomar aire y seguir esta discusión de una mejor manera. Ahora, eso no significa que yo esté de acuerdo o no con que se traicione un acuerdo que se había tomado, digamos. Sí, eso es diferente. Juan Ignacio Latorre, senador, muchas gracias por estar esta mañana y abrirse a conversar de todos los temas, de la actualidad, de lo que está pasando. Un abrazo, que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Hay una